Este es un espacio creado por Nítida con el objetivo de conversar con personas que ven con claridad en un mundo complejo. Porque en tiempos de ruido elegimos la claridad y en el medio del caos buscamos a la gente nítida. Si vos sos una persona nítida o conoces a alguien que lo sea, escribinos a info@somosnitida.com. Los dejamos con un nuevo capítulo de Gente Nítida. Bien. Hoy estamos con Federico Iriberri, cofundador y gerente general de Brota, una plataforma que permite a personas individuales o también puede ser ya personas jurídicas a invertir en startups. Hola Fede, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Nati, gracias por la invitación y feliz de este espacio de conversación. Y para arrancar, y ya yendo a la cuestión, me gustaría que me cuentes y que nos cuentes a todos qué es Brota. Bien. Oye, a ver, Brota es una plataforma, la forma más fácil de explicarlo últimamente ha sido como una bolsa de valores, pero para empresas emergentes, ¿ya? Específicamente quizás en estos últimos 12 años enfocado y tratando de darle visibilidad de mayor forma a las startups, que son estas empresas de muy alto riesgo, que no tienen mecanismos de inversión o de acceso a financiamiento en el mundo tradicional, ¿ya? Replanteándonos si existe igual la oportunidad de hacerlo para otro tipo de empresas más tradicionales, pero con potencial de crecimiento igual. Y lo que hacemos por el otro lado, entonces, por un lado buscamos estas empresas, las filtramos mediante una cierta metodología, por otro lado le permitimos a las personas invertir desde $500 o 500.000 pesos chilenos, que son más o menos lo mismo hoy día, eh, poder acceder a invertir, ¿ya? Y gracias a que sea de bajo monto, a poder construir un portafolio diversificado. Este es un activo medianamente riesgoso, principalmente por la juventud de las compañías, más que porque las ideas no vayan a funcionar, sino que por distintas razones. Y lo más importante es la regla uno, es diversificar ampliamente para poder distribuir el riesgo en un portafolio más grande de compañías y que eventualmente una le vaya muy bien. Estas son compañías que pueden multiplicar más de 10 veces su valor y por lo tanto, si a una le va muy bien, podría pagar que las otras 9 fracasen en el camino, que no es lo que pasa, pero es un poco la lógica. Y llevamos estos 12 años haciendo esto con un foco bien especial en que buscamos compañías que tengan impacto positivo, ¿ya? Eh, y de las 81 compañías que hemos financiado, 18 ya son empresas B certificadas, ¿te fijas? Así que hay un compromiso bien especial con buscar este tipo de empresas. ¿Cómo manejan el tema de la relación entre los inversores y las startups? Me imagino que hay una garantía de confianza, no sé, por parte de ustedes, o cómo es el vínculo. ¿Los inversores le piden conocerlos personalmente a las startups que invierten o se maneja todo de forma virtual? Mira, es bien interesante porque llegamos hace 12 años con esto de presentar startups en Internet y que la gente invirtiera mucho sin conocer físicamente a los emprendedores o emprendedoras. Pasamos en algún minuto y hacíamos demo days o pitch presenciales. La pandemia nos llevó al mundo online y hemos querido volver al mundo presencial y la gente no llega. Porque claro, es mucho más fácil salir del trabajo, conectarme a una reunión online que la puedo escuchar mientras hago mi comida o cualquier cosa. Así que no hemos vuelto a la presencialidad. Pero parte de la metodología tiene tres hitos de generación de confianza, que es lo más importante y que sentimos que es la brecha que ha limitado que fluya el financiamiento de forma más masiva al mundo de las startups. Y lo que hacemos es filtra de alguna forma, brota la oportunidad de inversión, evaluando el típico check, equipo, mercado, innovación, nada. Después revisamos también la oportunidad de inversión, o sea, que la valorización sea razonable, que el monto a levantar haga sentido con que el uso del capital va a poder acelerar este negocio. ¿Ya? Ese es como el primer filtro, el de la startup. El segundo filtro que yo diría que es clave para nosotros es que le pedimos a ese grupo de fundadores o fundadoras del proyecto que un primer 30% de lo que están buscando provenga de entre su entorno. Y ahí se genera al tiro un vínculo de confianza porque ese emprendedor o emprendedora que invita a su familia, primero tiene es una señal de confianza. O sea, si la mamá del emprendedor no invierte en su proyecto, algo raro hay. ¿Ya? Al revés, si invierte es una buena señal de que esa persona probablemente es honrada, honesta y trabajadora. ¿Ya? Y lo otro es que es muy bueno porque el emprendedor o emprendedora tira más lejos la toalla. En Chile decimos tirar la toalla como de rendirse rápido.
cuando está involucrada la familia, entonces hay una cierta seguridad de que va a haber un mayor esfuerzo por correr la carrera. Y el tercer filtro de confianza después es la inteligencia colectiva. Hoy día una oportunidad de inversión en Brota la ven más o menos 10.000 visitas únicas o 10.000 personas únicas. Si el proyecto se financia, quiere decir que pasó por un montón de cerebros racionales que finalmente entre 80 y 100 personas pusieron el capital y validaron que esa es una buena oportunidad de inversión. Así que eso es cómo se crea confianza y cómo finalmente logramos que estos emprendedores o estos proyectos que no necesariamente son muy conocidos tengan finalmente acceso a inversión que es muy limitada en la región. Me interesó eso que dijiste de inteligencia colectiva y los cerebros racionales analizando startups. Te quería preguntar del grupo de personas que invierten, que tienen ustedes, en su mayoría es gente que ya venía haciéndolo, o sea, eran inversores ángeles de startups, o también hay gente que quizás sus inversiones eran en vehículos tradicionales de inversión y de alguna manera ustedes Sí, los animaron y los convencieron, o sea, ¿cómo está distribuido ese perfil inversor? sí, sí. Mira, en Chile hay una lógica bien rara, porque de hecho cuando partimos Brota y nos íbamos a tocar las puertas del Venture Capital en Estados Unidos o a contar de que hacíamos esto allá, nos decían, oye, pero ¿por qué el mundo startup necesita el crowdfunding si existe el Venture Capital? Decía, oye, te invito a ver, estamos en pañales en la industria de la región, y solo para que lo dimensiones, Corfo, que es el organismo del Estado que promueve el desarrollo del ecosistema y de las startups, ha hecho amplios esfuerzos porque hayan redes de inversionistas ángeles y de esas solo quedan vivas dos de cerca de 10 o 12 proyectos que ha financiado la Corfo. ¿Ya? Y esas dos redes de ángeles, creo que cada una no debe tener más de 30 inversionistas, llamémosle calificados o inversionistas que se dedican a eso. ¿Ya? Entonces, no es muy amplio ese mundo. Lo que te diría, el 70% del inversionista en Brota es un inversionista que le llamamos retail, ¿ya? Que no es una connotación negativa, sino que es alguien que no se dedica a esto formalmente, sino que ve que hay una buena startup que conecta con sus valores o que siente que quiere ser parte de la construcción de esa empresa para adelante, viene, pone $500, $1.000, $5.000, ¿ya? Invierte y después es más bien pasivo respecto a la oportunidad de inversión. Y después hay un 30% de los usuarios, ya típicamente personas que tienen crearon una sociedad a través de la cual canalizan sus inversiones y que ya se dedica a esto, ¿no? Y que son inversionistas ángeles o inversionistas o personas de alto patrimonio que sí se dedican a esto y que además generalmente ponen tickets, no sé, sobre $10.000. Diría que el retail debajo de $10.000, inversionistas más calificados o dedicados sobre $10.000. ¿Ya? Es como 70-30. ¿Ya? Lamentablemente la proporción hombre-mujeres es algo que nos gustaría mejorar, pero es más o menos un poco el reflejo de la realidad en Latinoamérica. En Brota tenemos 80% hombres, 20% mujeres, que diría que es un poco más que el Venture Capital tradicional, Sí. que debe ser algo como 90-10 o peor incluso. Eh, pero de nuevo, este es un buen mecanismo para las mujeres porque pueden aprender en la práctica. O sea, se ponen a invertir y van aprendiendo y van generando su propia tesis de qué tipo de proyectos les gustan, cómo tienen que estar compuestos los equipos, etcétera. Así que esa es un poco la composición de los inversionistas hoy día. Y del lado de las startups, se ve por ahí que tenés el logo de Sistema B, que son una empresa B certificada, Mm, ustedes como Brota. Entonces, quería saber qué importancia le dan al momento de aceptar una startup, más allá, obviamente, de la performance o de la oportunidad de mercado que pueda haber. ¿Cuán importante es para ustedes una lógica de triple impacto en el perfil de los proyectos o mm. emprendimientos que aceptan? Mm. Sí, a falta de instrumentos rápidos de medición de impacto y de otras cosas que nos permitan como hacer un scoring más objetivo de temas de impacto, lo que sí estamos buscando siempre es, primero, cuál es la conexión del equipo emprendedor con ese desafío, o sea, qué es el propósito que los mueve, más allá de, como decir, tú solo ganar plata, ¿eh? Y también entender, en palabras de esos emprendedores y emprendedoras, cuál es el impacto que esto genera, a quién le cambia la vida o qué problema se resuelve y que sea de nuevo más allá de solamente una buena oportunidad de negocio. ¿Ya? Eh, Nosotros, como regla obligatoria, obligamos a todas las startups a incorporar en sus estatutos, en sus reglas del juego entre inversionistas y fundadores, los párrafos legales que te
dan acceso a ser empresa D, este párrafo típico que no se privilegiará el impacto económico por sobre el impacto social y medioambiental, de alguna forma tratando de hacer que esos fundadores, aunque no se certifiquen B, tengan el compromiso de nuevo en las reglas del juego y que los inversionistas, perdón, se los puedan exigir después en el futuro. Oye, estáis tomando medidas que si bien son muy positivas para el negocio, están teniendo impacto negativo en lo medioambiental o en lo social, ¿ya? Y hay un compromiso en el estatuto. Así que ese es un poco lo que buscamos siempre, ¿ya? De nuevo, que haya un propósito más allá de ganar plata. Y nos ha ayudado mucho a que el inversionista retail conecte con esto también, como decía antes, desde lo valórico, ¿ya? Que no sea solo una búsqueda de buenas oportunidades de negocio, que ojalá así ocurra, ¿ya? Sino que también le permite a muchos de ellos sentir que su capital está aportando algo más grande y que haya nosotros, el eslogan es invirtiendo juntos a emprendedores e inversionistas en las startups con impacto del futuro. O sea, como que queremos ser parte de esto. No pasa así en la bolsa. Yo, de hecho, soy cliente de un banco, pero en la bolsa soy accionista de otro banco. Y esa desconexión es muy ilógica. ¿Por qué? Porque probablemente mi banco no está en la bolsa o si está en la bolsa quizás tiene mejor desempeño otro banco, pero también mi acción individual tiene poco impacto en ese negocio. Si yo te recomiendo a ti, Nati, que te hagas clienta del banco del cual yo soy accionista, probablemente no movemos ni un peso el precio de la acción. En cambio, si yo promuevo una startup que está partiendo y logro que genere sus primeros clientes o le recomiendo al talento clave, puedo ayudar al desarrollo de ese proyecto y generar un impacto positivo en el crecimiento del negocio. ¿Te fijas? Así que eso es un poco lo que buscamos. Qué interesante. Te hago una última pregunta de Brota y después quisiera saber tu opinión más a nivel general del ecosistema, pero sí me interesaría saber en general las startups, cuánto dinero se financian, cuál suele ser el ticket promedio al que Mm. pueden adquirir participando en Brota. Sí, a ver, diría que la ronda promedio de los últimos 4 años ha sido cerca de los $500.000, ¿ya? Que no es un espacio en donde partimos. Si uno mira las primeras rondas, y esa es una invitación que le hago a todos quienes después escuchen esta entrevista, es que se registren y pueden entrar a ver las 80 oportunidades de inversión y de esa forma aprender qué contó el startup, etcétera. Pero si uno mira los primeros años, las campañas eran en torno a los $100.000. Quizás si hacíamos una de $300.000, celebrábamos como que no había nada más grande. Y no sé, el año pasado hicimos la más grande que fue $2 millones con una startup que se llama Zapping, ¿ya? Eh, entonces, el crowd ha ido cubriendo un rango mucho más amplio que el que nosotros pensábamos, ¿ya? Teniendo, como decía, el promedio en $500.000, pero sacamos un programa el año pasado que se llama Ignite, que busca atender las startups en pre-semilla o semilla, ¿ya? Startups que buscan entre $100 y $300.000, porque como que el propio mercado y el quehacer de nuestro negocio nos empujó a ese promedio de $500.000, pero nos da sí, nos generaba algo el no poder atender a los de la etapa temprana porque el proceso era muy complejo, requería, no sé, 8 meses de trabajo para recibir. No valía la pena para el que estaba buscando $100.000, ¿te fijas? Interesante. Y dijiste $500.000 Mm, y nos mencionabas que miremos cómo era al principio, o sea, $500.000 suele ser un monto que en Latinoamérica, salvo alguna excepción, cuesta conseguir para un mm. emprendimiento en etapa temprana. Quizás es verdad que para otras regiones no. Quería saber cómo ves vos estas diferencias de ecosistema respecto a inversiones del mundo emprendedor entre la aspiracional, que suele ser Estados Unidos o Silicon Valley, con sus montos de ticket y sus retornos de inversión, versus lo que sucede en nuestros Mm. países, lo que sucede en Latinoamérica. ¿Lo ves como que es Sí, similar o encontrás algunas diferencias estructurales que te llevan a decir, oigan, no tengamos las mismas expectativas? sí, muy buena pregunta. Yo siempre digo en mis charlas que bajen la expectativa porque no somos Silicon Valley y con suerte no alcanza para Chile con Valley, ¿ya? Así que hay diferencias, diría, principalmente el Venture Capital en Latinoamérica no se ha desarrollado de la mano de ex-founders que han decidido armar sus fondos de Venture Capital, no principalmente, ¿ah? Quizás los dos players más interesantes de la región es ese el caso, ¿ya? Como Kasek ¿cómo se llama el fondo de los Meli? Se Eh, me olvidó el otro. sí, sé cuál decís. Después lo ponemos Sí, acá en texto. Sí. eso. Entonces,
pero en el ecosistema en Estados Unidos se desarrolló muy rápido porque founders exitosos volvieron a invertir en las siguientes generaciones de founders. Más encima había un movimiento desde el punto de vista de los exits o de las salidas de estas compañías eh, más sofisticado, ¿ya? En cambio, en Latinoamérica, entonces, el diagnóstico es distinto. De hecho, solo como dato general, en la región se invierte solamente un 4% del venture capital que se invierte en Estados Unidos, ¿ya? Entonces se deben invertir, no sé, 40 billions, en Estados Unidos se invertirá, no sé, muchísimo más, 1.000 billions, ¿ya? No me acuerdo el dato exacto, lo puedo buscar, después lo ponemos más correcto, ¿ya? Eh, y siendo el doble de la población en la región que en Estados Unidos. Entonces, eso habla un poco de nuevo de ellos nos llevan 50 años de ventaja en el desarrollo de la industria, ¿ya? Eh, después, entonces eso es uno. Dos, quienes tienen el capital hoy día no necesariamente ven tan atractivo esta industria porque el tamaño del ticket es muy alto para poder aprender a invertir, porque la generación de confianza es muy compleja. Latinoamérica como cultura tiene una base más bien desde el origen de la desconfianza. Aquí uno es culpable hasta que se muestre lo contrario, en cambio en Estados Unidos uno es inocente hasta que se muestre lo contrario. Entonces es más fácil esa modalidad de capital. Eh, tercero, hay pocos resultados. Es una industria que ha producido pocos resultados y por lo tanto, frente a pocos resultados, sigue siendo solamente una cosa, llamémosle, teórica en la región. En cambio, en Estados Unidos ya hay un gran volumen de casos de éxito que te va permitiendo construir confianza e interés en el activo, ¿ya? En la región, Chile, por ejemplo, tiene 3, sino 4 unicornios, estas empresas que logran muy rápido valer más de 1 billón. En Estados Unidos deben haber varias miles de compañías, o varias cientos al menos, ¿ya? Entonces, nos falta como región entender esa dinámica y ante la falta y el último punto es que hay pocos exits. Entonces, en esto que te decían, oiga, mira, invierte plata aquí y entre 7 y 8 años yo le devuelvo el capital con una rentabilidad súper interesante. Ya en Chile, por ejemplo, los primeros fondos tienen más de 10 años y todavía no han podido pagar el capital de vuelta porque invirtieron en compañías que quizás han tenido buen desempeño, pero que no se las pueden vender a nadie y entonces no están pudiendo pagar el capital. Y el problema es que cada año que un fondo se atrasa, la compañía tiene que, no sé, aumentar al menos un 50% su valor para no perder rentabilidad solo porque envejece la compañía. Entonces, entendiendo eso, hay dinámicas con las que hay que ser cuidadosos. Ahí el mundo corporativo tiene un rol importante que jugar, eh, apostando en las startups como una fuente de incorporar, por ejemplo, I+D o innovación, ¿ya? También dándole liquidez a la industria, apostando por las próximas grandes compañías. Hoy día, no sé, por las 10 compañías más valiosas de Estados Unidos son empresas que nacieron hace menos de 30 años, ¿dije? Y si las empresas de Latinoamérica no ven eso, les van a pasar la plana ahora, ¿te fijas? Mira a Meli, que es la empresa más grande de Latinoamérica y es un e-commerce que se creó hace, no sé, 30 años. ¿Te fijas? Bien. Recién mencionabas a las grandes corporaciones con esto de quizás una forma de participación en el ecosistema o de ayudar a este crecimiento es aportando liquidez. ¿De qué otras Mm. formas te imaginás que pueden participar, independientemente del vehículo que utilicen, si es un corporate venture o es otra alternativa? ¿Qué sentís que pueden aportar las empresas, las grandes empresas, a los emprendedores, sobre todo en etapa temprana? Mm. Sí, yo creo que el, claro, el cuerpo del venture capital es muy amplio porque tiene distintas formas de ejecutarse y hay cosas desde, oye, hagamos innovación abierta y permitámosle a los emprendedores y emprendedoras venir a probar sus soluciones adentro de la compañía, ¿ya? Que diría que es más como client corporate venture capital, que es como buscar problemas internos y salir a resolverlos con soluciones de startups. También hay adquihirings, que son, oye, me compro esta startup no tanto porque el negocio es muy atractivo, sino que porque el talento dentro de ese negocio, y eso promueve, por ejemplo, que se generen muchas más startups de base científica y tecnológica, que muchas veces tienen un tramo mucho más largo antes de generar buenos negocios, pero logramos que esos emprendedores y emprendedoras que son quizás muy científicos,
logren entrar al mercado, logren hacer un exit, porque después se van a trabajar al mundo corporativo, ¿ya? Eh, entonces, los corporativos hoy día juegan un rol muy brutal, tienen espaldas muy grandes, tienen también la necesidad esto ya no es solamente buenismo, así como de que genere impacto a través de invertir en estas startups, sino que quienes no innovan están destinados a morir, ¿ya? Y las innovaciones generalmente que se producen al interior de las compañías son marginales, o sea, van a mejorar 2, 3 puntos del EBITDA, que es súper bueno porque son negocios muy grandes, pero no los salvan de la extinción, sino de cientos de miles de casos de empresas en el mundo que les ha ocurrido, ¿ya? Aquí en Chile, por ejemplo, el retail, hay varios retail grandes que han ido saliendo en el último tiempo, se han tenido que ir fusionando porque individualmente no eran capaces de autosostenerse, porque el e-commerce, de nuevo, entró muy rápido y les empezó a pasar por al lado como... ¿ya? Yo siempre digo que ellos van como en un transatlántico gigante y de repente ven una startup en una lanchita muy rápido, les pasa muy, muy rápido para el lado y no la vieron hasta que ya les sacó harta distancia, ¿eh? Entonces, hoy día no solamente buenismo, también es una forma de sobrevivir, de innovar, de mantener posiciones ¿cómo se llama? De liderazgo en la región. Hay varias compañías, por ejemplo, en Chile que son líderes en su industria en la región y que si no innovan, de nuevo les va a pasar la cuenta. Perfecto. Se ve venir eso. Para Mm. finalizar, te quería preguntar, en general, si hay un perfil en particular de industria o de negocio que estén buscando hoy en Brota, en lo que tiene que ver con startups, y si solo pueden aplicar empresas de Chile o es algo que está abierto a Latinoamérica en general. Bien. A ver, llamémosle que en esta industria se le llama agnósticos, ¿ya? O sea, no nos importa la industria, siempre y cuando haya impacto positivo, ¿ya? Hemos financiado desde una fintech hasta una empresa que produce barritas de cereal o alimentos funcionales, de todo, ¿ya? Nos gusta, entendemos, para nosotros hay una definición de startup más bien en aquella empresa que arma un buen modelo de negocio que le permite escalar en el tiempo, ¿ya? Como que efectivamente la tecnología intuitivamente te debería dar ese potencial, pero hemos visto un montón de tecnología morir en un cajón porque había mala ejecución después, así que también tampoco te lo asegura, ¿ya? Eh, lamentablemente hoy día solo limitados a empresas basadas en Chile por dos razones. Una, porque si yo quiero ofrecer, por ejemplo, un pedacito de una propiedad de una Claro. compañía en Argentina, me tengo que regular por la ley de crowdfunding en Argentina, y en eso Latinoamérica no se ha puesto de acuerdo y cada país reguló como quiso y en distintas medidas. De hecho, Brota fue a abrir Colombia y nos tuvimos que devolver porque regularon muy mal el crowdfunding, entonces se generó un montón de barreras que hacían imposible operar, ¿ya? Entonces la primera es esa, yo no puedo ofrecer valor de otro país porque me tendría que regular Claro. con la regulación de ese país. Y la segunda, que es un poco más bypassable, pero hay que ver bien cómo hacerlo, es que como esos emprendedores y emprendedoras tienen que levantar un primer 30% entre su entorno, ¿ya? Si, por ejemplo, el emprendedor es de Colombia, invita a su familia, invierten, yo después materializo todo esto en una sociedad en Chile. Entonces, sí podría bypassear que la compañía esté basada en otro lugar, pero esos primeros inversionistas van a tener que sacar un DNI, un RUT en Chile, ¿ya? Un número de identificación chileno, porque el Servicio de Impuestos Internos me obliga a mí a que todos los accionistas de esa sociedad tengan que tener un número de identificación chileno para poder después cobrar impuestos sobre el valor que podría generarse en 7 años más. Entonces, eso sí es una tranca porque, claro, alguien que pone $500 no va a hacer la gestión para obtener un número de identificación chileno. Entonces, ¿se podría esto tokenizar y llevarlo a un mundo de activos más intangibles? Y entonces que las personas no compren acciones de una sociedad en Chile, sino que un token. Pero ya es muy complejo para un activo que es muy complejo. Invertir en startup ya es complicado y difícil de entender. Imagínate si yo además te digo, oye, mira, Nati, sabes que no compras acciones no sé, fraccional, sino que de fracción, sino que compras un token asociado a... Muy, muy difícil. Sí. Clarísimo, Fede, lo que comentaste. Te agradecemos mucho tu espacio y tu tiempo y también la claridad con la que explicaste esto que suele ser bastante complejo, que es el mundo de inversiones. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, Nati. Este tipo de espacios son muy valiosos para que la región
siga avanzando. Así que gracias a ustedes por el espacio. Gracias.